pero es que esto es chistosísimo. El tipo dice que la corrupción de ahí se debe a una costumbre enquistada en la institución, y resulta que el que manejó todo eso es su mano, una de sus manos derechas, que solo tenía que responderle a él. Y que lo que... Olmedo López. Estoy de Álvaro, acuerdo. Ana, perdón, muchachos. Yo creo que ese es el momento entonces de pasar a que usted nos hable de qué es eso del gobierno de la extorsión. Y ¿qué es ese gobierno de la extorsión? Láncense el discurso y Hanna y Gustavo van a caerle para meterle pimienta al discurso. A ver, esto es José una de las Pulido, cosas, te amamos. José Pulido, quédate con nosotros. No te vayas. Esta es una de las cuestiones que más me hizo decepcionar de Petro. Es decir, antes tenía una resistencia, pero esto realmente superó cualquier cosa. Petro ha manejado un discurso chantajista, extorsivo, desde la campaña. Cuando él decía que si no ganaba él, el país se iba a incendiar y se iba a bañar en sangre, ya estaba chantajeando, ya estaba extorsionando, ya estaba diciendo que la única opción para el país, para que el país no se incendiara, era que él ganara, es decir, la victoria de ellos. Entonces, ¿cuál era el propósito de eso? Pues llenar de miedo a los que se llenan de miedo. Tipos como una persona que tuvieron aquí hace poco, Alejandro Gaviria, que entonces dijo, ay, lo que hay que hacer es una explosión controlada, votemos por Petro, porque qué susto. Entonces se dejó chantajear. Sí. Y estos apaciguadores nunca han resultado con tipos como Petro porque no los entienden, no entienden detrás de lo que van. Entonces, estos son casos que se reproducen en la historia enormemente, y vamos a ver, y ahí sí, es el caso de Chamberlain Hitler, que es el que tanto le fascina a citar a Petro. Que a determinada gente que tiene completamente el objetivo y es completamente inescrupulosa en el objetivo de lograr sus metas, no vale ese discurso apaciguador porque ellos están dispuestos a saltarse todas las barreras éticas. Hasta son capaces de llorar porque a su hija la están molestando en el colegio, para que si uno se descuida, después lo apuñalen. Entonces, esta extorsión de Petro continuó con el sistema de salud, diciendo que si él no estaba, que si él no le daba, que si él no hacía nada, pues el sistema se iba a caer, y efectivamente lo dejó caer. Pues porque no hizo nada, pero además es una forma de presionar para que aceptemos una reforma y la que él quiera. Es que él siempre con esa extorsión gana con cara y con sello, y ahí es muy complicado. Estoy supremamente de acuerdo con vos en que estas personas que son más moderadas, más sensatas, me parecen muy solipsistas, porque es como, no, amigo, el mundo, todas las personas no ven el mundo como tú. Y sin duda, tratar de negociar o de manejar a un político como este, de la forma en la que harías normalmente juegos políticos, no va a funcionar, no va a funcionar. Lo pueden ensayar todos. Ahí tienen a Cristo ensayando. Cristo, que además pusieron, yo creo, al más inescrupuloso de la línea santista, a ver si lograba hacer algo, pero igual siguen pensando muy dentro de la dinámica política que ellos conocen, y como que les cuesta aceptar la realidad de que esta gente no tiene ningún tipo de escrúpulos, entonces el juego no es el mismo. Estamos absolutamente de acuerdo. Entonces estos tipos como Alejandro Gaviria son unos tipos que resultan bastante ingenuos para tratar estos tipos, resultan realmente bastante inútiles además. Entonces, por ejemplo, la extorsión continúa, porque ya volvió a decir que si él no es elegido, otra vez el país va a volverse a incendiar. Y es una cosa curiosa, porque él utiliza siempre esta extorsión, porque consigue cosas como las consiguió en la Universidad Nacional a través del chantaje y a través de la extorsión, y ahora, pero además cuando lo chantajean a él, está dispuesto a ceder todo, porque realmente son los mismos de él, ¿no?
Entonces, por ejemplo, con la extorsión de los indígenas, que es constante, y es un tema del que nadie habla, porque pues no, les tenemos una deuda histórica casi que desde el pecado original con los indígenas, pues, entonces los indígenas tienen creo que 37 millones de hectáreas, la tercera parte del territorio del país. La CRIC ha recibido 168.000 millones de pesos en contratos este año, el doble de lo que recibía en el gobierno Duque, pero sin presentar proyectos, es decir, a dedo. A dedo. ¿Y cuántos impuestos ponen los indígenas? Pero además no se conforman con eso, quieren más, y quieren más autonomía, y sacan al ejército, y quieren tomarse otras. Ahorita nada más se tomaron otras. Álvaro, perdón, cuéntanos lo que pasa en el Parque Nacional y en Bogotá, que nosotros en Medellín, sí, y tú en Barranquilla, José Pulido, no lo conoces. ¿No sabes? Bueno, voy a terminar con lo otro. Ahorita ya nada más cogieron la compañía de gas en Santander y también la tienen bloqueada y sacaron allá a la gente, ¿no es cierto? ¿Para qué? Quieren de todo. Pues mi propuesta es, listo, toda la autonomía, todo lo que quieran, pero entonces que se sostengan solos, que con sus propios impuestos, para ellos mismos. Pero voy a lo de Bogotá. Resulta que desde hace casi 4 años, los indígenas, es una mezcla de Emberas y de otras partes, se tomaron el Parque Nacional de Bogotá, que para los que no conocen, Bogotá está en todo el centro de la ciudad, en la séptima con 34, es un sector pues céntrico. Donde viven los gomelos de Chapinero, como tú. No, mentira. Los blanquitos de Chapinero. Descendientes de colonizadores como tú, que tienes pura pinta de Jiménez de Quesada. Es verdad. ¿Y qué? Fuimos los que hicimos esta vaina. No estés sacando, por favor, José Pulido, entiendo. La vaina es que están en el Parque Nacional. Hubo un momento que se fueron y volvieron, ¿no es cierto? No son ni siquiera de acá cerca, ¿no? Los Emberas son de Risaralda, del Chocó, tal. Y en el Parque Nacional utilizan ahí no son ambientalistas, utilizan los árboles del Parque Nacional para cocinar todos los días. Utilizan el río, arzobispo del Río Nacional, para hacer sus necesidades todos los días. Hace poco se mostró cómo tratan a las mujeres, le dio una pela, ahí sí no aparecen las feministas del pacto histórico tremendo, es decir, un dirigente de este grupo cogió a su mujer y le dio una tunda, pero que no se imaginan lo que... un video se publicó. Estos tipos, además, es un problema nacional, pero el distrito es el que tiene que responder por todo, es el que los tiene que alimentar, les tiene que dar salud, y con el malestar que causa en la ciudad. Y no hay manera de tratar con ellos, es decir, no hay manera de negociar, nada les sirve. Es decir, que vayan a otra parte donde causen menos malestar. No, queremos estar acá porque es donde ustedes tienen que aguantarse que lo que nosotros hacemos. Pero yo lo que pregunto, listo, deuda histórica, ¿hasta cuándo les debemos? ¿Cuánto podrá pagárseles? Es un problema ¿Cuándo podrá pagárseles? Esto todo se debe a Gonzalo Jiménez de Quesada o a Sebastián de Belalcázar o a Jorge Robledo, es decir, al ¿cuándo les Lávense la boca antes de hablar del mariscal Robledo en este canal, compañero. ¿Cuándo les terminamos de pagar a estos tipos, hermano? Es decir, mataron en el Parque La Florida un conductor de un camión, tuvo la tragedia. Están usando cepos para castigar a los niños. Exacto. En el Parque Nacional, un conductor de un camión tuvo la tragedia de atropellar a una señora, porque eso es muy oscuro y no la vio y la atropelló una señora indígena y lo cogieron y lo lincharon. Es decir, porque ahí está en el Parque La Florida, Aquí, entonces, estos tipos están verdaderamente por encima de cualquier ley. No se les puede decir nada, hay que cederles todo. Es decir, ¿cómo es el cuento? Pero
Álvaro, de este asunto hemos hablado en programas previos cuando tú has estado acá y es un problema mucho más grande, ¿no? De posmoderno, de cómo conciliar las filosofías, ¿cierto? Globalistas, con la democracia y los principios democráticos. Eso está ocurriendo, por ejemplo, en este momento en Inglaterra, con la cantidad de musulmanes que están causando, digamos, que no se adaptan a los principios de la democracia británica. Es un problema muy grande que no solo es, digamos, responsabilidad o culpa de Petro, aunque sin embargo, lo que vamos a ver ahorita, el discurso que dio Nuki, Petro sí es culpable y muy culpable de exacerbar el O sea, sí, uno tribalismo. no dice que él causó todos los problemas, pero ciertamente su discurso consiste en incentivar esos ánimos. Los alimenta y los justifica y hace que los problemas sean insolubles, porque como por ejemplo, en el caso de Bogotá, el distrito trata de solucionar el problema con los indígenas ofreciéndoles alternativas. Venga, reuníquense acá, les damos tanto para que se devuelvan, pero necesita que el Estado Nacional, pues que el gobierno nacional lo ayude a que puedan volver a sus territorios. Y el Estado y el gobierno no hace nada porque le interesa tenerlos ahí. Claro. Ojo, creando problema. Lo mismo que le interesa que la nacional se vuelva, deje de ser un centro de estudios para volverse un núcleo de revolución. Mire, Álvaro, que ahí sí nos dice el joven José Pulido, nos dice desde Barranquilla, que sí vio el video del indígena pegándole a su mujer, que además estaba, o sea, hay discusiones que los propios oyentes que están en contra de nuestros argumentos saben que son muy difíciles, no tienen una solución única, son momentos complejos. Marta reitera que tienen esa idea del buen salvaje metida en el ADN, al punto en el que no pueden, al punto en el que los propios derechos y deberes comunes pasan a un segundo plano. Federico pero yo a eso le llamo y lo he llamado, a eso lo he llamado como culpa, y lo he llamado en X en varias cosas, la culpa pequeño burguesa del discurso proletario, porque no es otra cosa que culpa y condescendencia, ni siquiera condescendencia, se puede condescendencia y lástima, entonces culpa, condescendencia y lástima, lo cual me parece además una forma muy irrespetuosa de tratar al otro. Y por el otro me refiero a las mujeres, a los indígenas, a los afros, a los pobres, o sea, es una cosa de culpa y condescendencia que sigue siendo excluyente y lo peor es que no se dan cuenta y es ese Teusaki Yorker o Chapi Yorker el que tiene esa culpa, que la siente, entonces siente que tiene una deuda histórica con todo, con la realidad solo por existir. La culpa de la que hablaba y eso Juan Manuel pues nos trae a estos puntos donde estamos. Un traidor de mi clase, ¿te acuerdas? Juan Manuel decía, yo seré un traidor de mi clase. Eso es lo que cala en esas universidades de las que usted dice. Álvaro, una última idea sobre esto del gobierno de la extorsión y pasamos al análisis del discurso del presidente Petro en Neki. Bueno, esto quisiera referirme a lo que dijo Gustavo, como que esto hace parte de una tendencia global. Cierto, pero el hecho es que acá tenemos alguien que la impulsa desde el gobierno, y lo cual lo hace mucho más difícil de solucionar, porque nunca se puede solucionar, nunca se podrá solucionar, porque siempre pedirán algo más, siempre habrá, la deuda es impagable porque el discurso es el que lo justifica a él como gran reivindicador de esos temas. Entonces, pues, siendo que esto hace parte de un discurso global, nosotros tenemos que referirnos a lo que pasa acá, porque acá esto lo estamos viviendo con una mayor virulencia, tal vez. Y igual es que ahí hay un tema del chantaje emocional que yo lo he dicho mucho también en X, es como existen esos chantajes emocionales todo el tiempo, todas esas personas te están chantajeando con que si no eres tal cosa eres facho, si no eres tal cosa eres un asesino, si no eres como yo
Extrema derecha. entonces eres insensible. A mí ayer me dijeron mezquina solo por hacer un chistecito. O sea, es un chantaje emocional para el cual la mayoría de gente no está preparada. Es que porque mira, es que la gente no quiere ser chantajeada moralmente ni emocionalmente. Uno no quiere que lo hagan sentir así. Hanna, mira esa cosa. Esto tiene que ver con una cosa que a la gente no le ha puesto mucho cuidado. También sucedió en Bogotá y es la llorada de Petro porque a su hija le hacen supuestamente bullying en el liceo francés. Espera, vamos a hablar de eso porque ese es el discurso de Nuki. Se lo hacen los fascistas, güey. Claro, decir, sí, este discurso de Nuki es de verdad para chuparse los dedos porque fue de los más cínicos, deleznables que he escuchado. Pero quiero, por favor, hagamos la introducción. Bueno, que no hay nada en este mundo. Bueno, hay pocas cosas en este mundo que le gusten tanto a Gustavo Carvajal. Pero espera, todavía no. Bueno, perdóname, cariño mío, mi chocolatín. Es que sobre el asunto del racismo, ¿cierto? Y de cómo estamos lidiando con este asunto de los indígenas. Eso es, y lo hemos hablado aquí antes con Álvaro, eso es un producto del marxismo cultural en general, hablando en términos filosóficos, la contradicción inherente al marxismo cultural. Cuando, por ejemplo, Petro dice, yo quiero ver universidades en los territorios, quiero que haya centros de salud en los territorios, quiero modernidad en los territorios para que la gente no se muera porque están enfermos de tuberculosis, lo que sea. Los indígenas se mueren porque no hay un centro de salud acá. Y ignora o no quiere pensar en que para poner un centro de salud ahí, para lograr toda esa infraestructura, pues esos valores premodernos que todavía albergan estos grupos indígenas también tienen que salir, porque no pueden existir las dos cosas al mismo tiempo. No puede existir, cierto, digamos, el chamán curando y la clínica al lado también funcionando, porque van a entrar en conflicto. Eso es lo que los marxistas culturales, los buenistas, esta gente que se desvive por el amor al pobre y al oprimido, jamás se detienen a pensar porque están totalmente embriagados con su propio sentimentalismo y que son tan buenos que tienen que ayudar. Además, desconoce él, por ejemplo, en el caso de salud que está el CISPI, o sea, nosotros ya tenemos un sistema de salud para los indígenas y es un poco, hay cosas que funcionan y otras que son un desastre porque la corrupción en las EPS indígenas es peor que la corrupción en las EPS. Imagínate, o sea, sumado a los otros problemas. El otro asunto es el del racismo. Aquí en Estados Unidos lo llaman el racismo de las bajas expectativas. Entonces, como son indígenas, aquí pasa con los afroamericanos, obviamente, es que ellos, pobrecitos, es que ellos no pueden entender que ponerle un cepo a un niño es algo que va en contra de los principios que le gusta tanto a Petro mencionar cuando va a Francia, cada vez que va a Francia, a decir que igualité, liberté y todo eso. Bueno, pues eso va en contradicción a las prácticas de grupos como los guayús o como estos emberas, ¿cierto? Y ese es el racismo de las bajas expectativas. Ellos son tan tontos, eso es lo que están diciendo en efecto, ¿verdad? Son tan salvajes, tan burros, que ellos no pueden adaptarse a los valores democráticos que todos tenemos que defender, ¿no? Y bueno, perdón por esta pequeña rabieta que me dio, pero ya entremos si quieres, perdóname Silvia por haber sido un poco insolente ahí contigo. Veamos del video de Nuki, que esto también, obviamente ya sabemos que si le va a hablar a un público afrocolombiano, pues entonces ya podemos esperar desde luego una plétora de este maniqueísmo, de este poscolonialismo, de esta basofia ideológica, ¿no? Usted sabe quién le gusta mucho ir a Nuki, a nuestro amigo Sergio Fajardo Crespo, que nunca ha estado en este programa, pero un día va a estar. Ya estuvo Alejandro Gaviria, me encanta cómo hablaste de él, Álvaro, porque somos un foro plural, y acá estuvo Alejandro, hace 8 días estuvo su hermano Pascual. Los invito a ver el programa que ha sido, sobre todo el video de Vicky Dávila, 20,000 visualizaciones. Gustavo, analicemos el discurso, date ese gusto, ese delicatessen. Sí, bueno,